Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Lo tiene? Pasaje 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Vamos a leerlo ahí juntos. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Una vez más, así que, amados, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta es palabra de Dios. Oramos, Señor Jesús, en esta hora. Le doy gracias por permitirnos estar en su templo, en su casa, por la oportunidad que nos da de adorar su santo nombre, por la oportunidad de estar en comunión. En esta hora también nos consagramos para escuchar el consejo de su palabra. Que sea, Señor, su palabra trayéndonos esa palabra de sanidad, esa palabra de libertad, esa palabra de restauración. Queremos, Señor, que nos traiga esa palabra de salvación, de santificación en nuestra vida. Que sea su Santo Espíritu dándonos, Señor, esa gracia, dándonos esa capacidad para poder, Señor, santificarnos en el ser espiritual y cuerpo. En esta hora yo reprendo toda obra de la oscuridad, ato toda obra de las tinieblas en contra de este mensaje, en contra de esta bendición. Reprendo al hombre fuerte, ato toda obra del príncipe de la potestad del aire, incluso fuera, ato a los principados, las potestades, los dominadores, huestes espirituales de maldad, incluso fuera. Ato toda obra del sacerdote satánico, ato toda obra del sacerdote satánico, le puso fuera. Desato la libertad para escuchar su palabra, desato la libertad para poder vivir y practicar conforme a su palabra. En el nombre de Jesús, que su palabra cumple el propósito para el cual es enviada, para gloria de su gracia y su nombre. Oramos en son de gracias. Amén y amén. Puede sentar, si es tan amable. Gloria a Dios. Tenemos un tema muy importante. Se recuerda a usted, el tema general es la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo, como tema general, pero como tema particular tengo un subtema, y este es la santidad impartida versus la santidad cultivada. Y esto está en el marco de la santidad experiencial, es decir, la santidad práctica que el Señor pide de nosotros, sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? O hijas de Dios. Entonces el Señor Jesucristo, pues, Él a nosotros nos hace una invitación, nos hace un llamamiento, y esta invitación, este llamamiento es que nosotros perfeccionemos la santidad, y hay medios de gracia para hacerlo. Gloria al Señor. Este mensaje, mis amados hermanos, está implícito en el texto bíblico. Y el primer punto que abordamos, la primera parte que abordamos de este tema, es la santidad impartida por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para vivir en santidad. El Espíritu Santo, con su gracia, Él da poder y da gracia para poder crecer espiritualmente al creyente. Eso es prácticamente lo que significa. La santidad impartida significa crecer y desarrollar el carácter cristiano mediante la acción de la gracia divina ante una respuesta del albedrío libre humano. Dice la palabra del Señor, y esto todos los eruditos lo saben, que antes de la salvación el hombre está prácticamente en dificultades en el aspecto espiritual, es decir, que tiene una incapacidad espiritual. Pero Dios, con su gracia, viene y activa esa capacidad para que el hombre responda a Dios, responda con fe, con arrepentimiento. Ya cuando el hombre responde en una reacción ante la acción de Dios, entonces Dios viene y da su salvación, empieza a hacer la obra de regeneración, y ahí aplica muchas cosas, como es el principio de la santificación. Eso se da en un momento crítico, que es la conversión. En la conversión, ahí concurre el albedrío libre del hombre y también la gracia divina. Está obrando juntos, gloria sea al Señor.
Entonces, pero a partir de ese momento de la conversión, entonces inicia el proceso de santificación. Y ese proceso, mis amados hermanos, es un proceso en el cual el cristiano tiene que dedicarse a ello. Y eso es la parte de la responsabilidad del ser humano. Gloria sea al Señor. Hay algunos eruditos que hablan muy bien de la santificación en la conversión, la santificación posicional, incluso la proyectan a que ya todo está completo, pero la palabra del Señor enseña lo contrario, que la buena obra, dice la palabra del Señor, que se comenzó, esa debe de mejorarse. Estoy persuadido de algo, le dice el apóstol Pablo a los filipenses, estoy convencido de algo, de que aquel que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Eso significa que la santificación tiene que mejorar. Amén. Aleluya. ¿Entiende usted eso? Sí, amén. Tiene que mejorar, gloria a Dios. ¿Y por qué razón, mis amados hermanos? Porque hay fuerzas en contra del creyente. Existen tres enemigos bien definidos, ustedes lo deben saber ya. El enemigo, que es Satanás, el Señor lo reprenda, con todos sus súbditos o sus subordinados, que son los demonios. Tenemos el mundo, que es el sistema donde opera Satanás con antiprincipios para enseñarle al hombre y a la mujer a vivir en forma práctica, pecando. Todo lo que usted puede observar en el accionar del mundo, cómo se mueve la mercadotecnia, cómo está urbandeada la humanidad, es que las personas vivan pecando en forma práctica. Y esas son fuerzas externas, fuerzas o factores externos, variables externas. Pero hay un factor que está interno, y ese usted lo sabe, aquí se le ha explicado, es el pecado innato. El pecado está dentro del hombre, se le llama en la Biblia viejo Adán o hombre viejo. Amén. El viejo hombre es el pecado heredado de Adán, el pecado interno, el pecado innato. Y ese pecado, mis amados hermanos, puede y es potencial, aún habiendo obra de santificación, proyectar manchas, como se dice en la palabra de Dios. Y esas manchas son obras de la carne es el mismo pecado innato. Entonces, eso tiene el potencial de contaminar el ser, como lo enseña el Señor Jesucristo, que del corazón salen, dice, los pecados que contaminan el ser. El corazón es la parte almática, donde residen los pensamientos, sentimientos y voluntad. Entonces hay ataduras, mis amados hermanos, que se necesitan romper por el obrar de la gracia divina, pero también por una responsabilidad del creyente. Hay hermanos que tienen problemas con algunos pecados aún después de la conversión, y ahí ya ha iniciado el proceso de regeneración, ya está el proceso de santificación, pero se necesita mejorar, gloria a Dios. La única santidad que no puede ser mejorada, porque ya estás completa y es absoluta, es la santidad de Dios. Entonces por eso se habla de que es un Dios santísimo, y en Él pues solo existe pureza, solo existe la virtud, solo existe el bien, la bondad. Todos los atributos morales que no se pueden ver en la Escritura, que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios es el verdadero, justo, misericordioso, santo, todo eso habla de la santidad de Él. Gloria a Dios, de la perfección de su carácter, entre otros más. Pero el cristiano también necesita trabajar en su área, en diferentes áreas. Usted sabe, hay muchos siervos de Dios en la Escritura, héroes de la fe, que ellos tuvieron que lidiar frente a un problema que ellos tenían, y el Señor les ayudó. Y usted puede ver resultados en ellos grandes. Gloria sea al Señor. Así que tenemos en esta oportunidad el punto, la santidad cultivada por el cristiano, o la santidad cultivada por el creyente. Ahora vamos a ver qué es eso de cultivar la santidad. La santidad experiencial, la santidad práctica. Porque algo que a mí me ha enseñado el Espíritu Santo es que el pecado es práctico. Por lo tanto, la santidad tiene que ser práctica. ¿Entiende usted eso? Sí, amén. Por ejemplo, maldecir es pecado. Y eso es algo que el hombre practica muchas veces a diario.
Y bendecir, eso es virtuoso, es decir, es la parte de la santidad. Entonces, alguien que antes andaba maldiciendo, después de eso, ahora, en vez de maldecir, ahora bendice. Por lo tanto, eso es practicidad, eso es ser práctico. Gloria a Dios. Dice aquí la palabra del Señor, así que amados, viene hablando de que Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo y le da órdenes al pueblo de que hay que ser apartado para Él. Así le habló al pueblo de Israel. Hay un libro en el Antiguo Testamento que está en la Torá, o sea, el Pentateuco, la ley, que es el Levítico. Y ese libro de Levítico trata dos temas en paralelo. Número 1, expiación. Número 2, santificación. Y expiación práctica y santificación práctica. Y muchas normas y reglas que están ahí todavía están en vigor porque le ayudan al creyente a vivir en santidad. Y en ese libro le dice al Señor al pueblo de Israel, le dice: habéis de serme santos, porque yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo, y os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Y esa es una ordenanza para el pueblo. Estaba diciendo que ese pueblo que era escogido, ese pueblo que era separado de todos los pueblos, y él lo había elegido, tenía que ser diferente a todos los demás. Era una ordenanza, un llamamiento para ese pueblo. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, él se incluye también, gloria a Dios, dice: así que, amados, puesto que tenemos estas promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, promesas de que Dios es nuestro Padre, que Dios es el que nos ha llamado y nos ha puesto como su pueblo, y es un pueblo especial. ¿Cuántos son pueblos de Dios aquí? Somos un pueblo especial. Entonces, y tenemos promesas de santificación, tenemos promesas de salvación y de vida eterna que trascienden el tiempo y el espacio, es decir, que se proyectan hasta la eternidad. Y por esa razón el apóstol Pablo dice: puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Ahí hay una parte importante en la santidad. La santidad, según el concepto bíblico, el concepto en el hebreo y el griego, tiene dos significados, dos connotaciones. Número 1, tiene el significado de purificación. El número 2 tiene el significado de separación. Diga usted, la santificación tiene dos significados. Número 1, purificación. Y número 2, separación. Cuando el Señor le dice: apartaos, eso le está diciendo de separarse. Pero cuando le está diciendo limpiémonos, está hablando de purificación. Entonces aquí le está hablando de esa parte de purificación, de limpiarse. Por eso dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. La carne aquí en este texto no se está refiriendo al pecado original, sino que se está refiriendo al cuerpo. Porque muchas veces el cuerpo está contaminado. ¿Sabía usted eso? Está contaminado por el pecado. Y obviamente que esa contaminación del cuerpo viene porque el espíritu no está completamente puro, y consecuentemente el alma tampoco no lo está. Y si no está puro el espíritu ni el alma, entonces es como consecuencia lógica que pues el cuerpo, que es como la vaina del espíritu y del alma, obviamente va a estar sucio. Eso es lo que va a pasar. Por eso dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y aquí menciona en el temor de Dios. Aquí se refiere al temor de Dios, al respeto a Dios, al respeto a la palabra de Dios. A eso se refiere el apóstol Pablo: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ¿qué significa que la santidad es cultivada? Podría un oyente en el auditorio preguntar, porque sabe que hay muchos predicadores predicando sobre santidad, y los hermanos entienden eso, que el Señor demanda santidad o pide santidad porque es un llamamiento, y dice el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo que esa es la voluntad del Padre, que nosotros seamos santos. Pero el creyente ahí sentado en la silla o en la banca, él pregunta: ¿y cómo puedo ser santo? ¿Sí o no? Porque los hermanos: usted tiene que ser santa. Y sí, usted tiene que ser santo. Pero ¿y cómo yo me santifico? ¿Eso es lo importante o no? Porque tenemos que ser prácticos, ¿o no? Gloria a Dios. ¿Qué significa que la
cultivada. Significa crecer y desarrollar el carácter cristiano mediante el esfuerzo, el trabajo y el cuidado personal. Gloria a Cristo. Diga usted, la santidad cultivada significa, repítalo, crecer y desarrollar mi carácter mediante el esfuerzo, el trabajo y el cuidado personal. Así es como usted y yo nos santificamos. Aleluya. Gloria a Dios. Eso significa la santidad cultivada. Esto implica fe y obediencia en reacción al impulso del Espíritu Santo y a la dirección de la palabra de Dios. Si usted no tiene fe y no tiene obediencia, no podrá cultivar la santidad que el Señor demanda. Y esto es un problema fuerte en el pueblo de Dios. Aleluya. El pueblo de Israel, por ejemplo, lo voy a poner como ejemplo, cuando tuvo un pueblo que tenía fe en él y obedecía, ese pueblo se mantuvo bendecido espiritualmente y también materialmente. Pero cuando ellos llegaban a la práctica de tener incredulidad a Dios y de desobedecer a Dios, entonces le venían consecuencias, y eran consecuencias bien duras, bien difíciles. El Señor les soltaba a ejércitos grandes que los invadían y llegaban a devastar todo, a asesinar, a robar, y hacían un gran desastre. Y cuando ya estaban completamente avasallados, o sea que ya no había más que hacer, entonces se humillaban al Señor y clamaban al Padre Celestial que les ayudara. Y el Señor, en su gran misericordia, después que dejaba que el enemigo les hubiera pasado una gran paliza, una derrota brutal, les enviaba a un juez que los liberara, o un rey que los liberara. En su gran misericordia el Señor hacía y los restauraba de nueva cuenta. Aleluya. Entonces, ¿por qué? Porque para cultivar la santidad, mis hermanos, es necesario tener fe y obediencia. Hay un problema en Israel que el Señor siempre se lo recalca, se lo recalcó, ¿verdad? Y que ellos eran inclinados a la idolatría, porque veían que los pueblos paganos tenían un muñequito y una muñequita donde le rendían culto. ¿Sí? Culto en el idioma de hebreo y griego significa adoración. También el latín tiene el significado que menciona nuestro pastor, que es también cultivar, es también la parte de, dice, el significado de culto también es cultivar, ¿sí? Tiene razón el hermano. Ese también es otro significado. Culto significa cultivar y también significa adorar. Y entonces el Señor le decía a ellos, les decía que tuvieran cuidado de no rendirle culto a otro Dios que no fuera Él. Así le decía, no le rendirás culto a otro Dios, o sea, no adorarás a otro Dios. Pero ellos venían y se conseguían un muñequito y una muñequita y empezaban a rendirle culto. Teniendo un Dios grande, maravilloso, soberano, creador del cielo y la tierra, etc., ellos se inclinaban ante una criatura, una creación humana. Y por ese pecado, ustedes, ¿qué tiene que ver? Ese pecado le traía consecuencias al pueblo de Israel y que venía la disciplina contra ese pueblo. Aleluya. Porque algo que el Señor tiene, y usted lo tiene que saber definir, es que Él quiere que la adoración suya y mía sea solo para Él. Si usted empieza a adorar a otro Dios que no sea Él, ya ahí usted está siendo infiel. Y Dios dice que Él es un Dios celoso. Y su celo es tan grande que al pueblo de Israel le pasó factura muchas veces, si no vea la historia de ellos. Muy bien, mis hermanos. Toda la obra de santificación del cristiano depende de la gracia de Dios de principio a fin. Sin embargo, la gracia divina y la responsabilidad humana funcionan juntas como un reloj de agujas que deben operar juntas para indicar la hora. Ahí tenemos un reloj. Ese reloj va operando, si se fijan, varias agujas o manijas. Y todas ellas tienen que trabajar juntas para indicar la hora. Si una de ellas empieza a fallar, se pierde la hora. Entonces así funciona la gracia divina y la responsabilidad humana.
funcionan juntas como un reloj de agujas que den otra junta para indicar la hora. Vamos a un pasaje que lo habla bien claro. Romanos 8, 1 y 2. Y lo habla bien claro. Romanos 8, 1 y 2. Una carta del Nuevo Testamento. Si alguien encuentra, me lo puede leer. Gloria a Dios. Muy amable. Gloria sea a Dios. ¿Lo encontró? ¿Qué dice ahí, mis hermanos o mis hermanas? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muchas gracias. Gloria a Dios. Muy bien. Quiero explicar aquí que en este texto, cuando está hablando de la carne, se está refiriendo al viejo hombre en este texto. Y allá en 2 Corintios 7:1, cuando habla de carne y espíritu, la carne se está refiriendo al cuerpo. Porque en el griego, por ejemplo, para hablar de carne, que es el cuerpo, es la palabra soma. Y para hablar del pecado innato es sar. Son diferentes las dos, ¿cómo se llaman? Las dos palabras. Usted las puede investigar en el griego. El sar es el mismo viejo hombre, pero el soma es el cuerpo. Y en este texto está hablando de la carne como el viejo hombre. Gloria. Es el mismo viejo hombre, es el mismo pecado interno, el pecado innato, heredado desde Adán, por supuesto. Y dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Ay, qué lindo! Gloria a Dios. Todo esto me habla a mí de la perseverancia final de los santos, me habla también de la seguridad de la salvación. Amén. Amén. Y esto, mis amados hermanos, es una gran bendición. Pero fíjese aquí que dice algo. Esa es solo la primera parte. El texto crítico solo hasta llega, pero el texto recibido, que es el completo, dice: los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Aquí hay una, donde está la parte del creyente, la responsabilidad del creyente. Los que no están andando conforme a la carne. Andar conforme a la carne es andar en la práctica del viejo hombre. Y la carne tiene muchas obras. Ustedes pueden leer en Gálatas capítulo 5 las obras de la carne, que son muchas, ahí hay 18. El Señor Jesucristo menciona 13 en Marcos 7, y el apóstol Pablo en otros pasajes menciona aún hasta 21 obras de la carne o 21 prácticas del viejo hombre. Dios mío, puede ser usted, puede ser que una de esas pueda encajar yo, sí, pero hay solución, no se preocupe, porque en el Señor todo tiene solución. Aquí no se puede rendir ningún hermano, ninguna hermana, porque muchos se han rendido ante el pecado, y ese es un gran pecado, es un gran problema. Rendirse ante el pecado no es necesario cultivar. Por eso dice: los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí al Espíritu se está refiriendo al Espíritu Santo, que es el que impulsa al creyente a andar en santidad. En el 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. O sea, ese viejo hombre, esa carne, ha sido quebrantado por el poder del Espíritu Santo, que mora en su espíritu y que mora en mi espíritu. Gloria a Dios. El espíritu es la parte que más se parece a Dios, en la imagen de Dios. ¿Se recuerda usted ese mensaje? Por ahí está. Y cuando el espíritu tiene esa bendición de tener la imagen del nuevo hombre, todo eso se proyecta al alma y al cuerpo, de tal manera que en el ser hay santidad completa. De pronto, pues, el alma empieza a obedecer al espíritu, porque la que se le revela al espíritu es el alma, porque en el alma está el viejo hombre, en el alma está el pecado innato, la carne que se menciona acá. Pero cuando el Espíritu Santo quebranta el poder del viejo hombre, quebranta el poder de la carne, entonces soy librado de esa ley del pecado y de la muerte. O sea, puedo vivir en santidad experiencial, en otras palabras. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se está entendiendo ustedes? En el Espíritu Santo recae la obra de impartir gracia y poder santificante, mientras que en el creyente recae la responsabilidad de cultivar su espiritualidad para producir la
Hay cosas que el Espíritu Santo le comunica a uno bien claro. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Obedecerlo a Él. Creerle a Él y obedecerlo. Así hay muchos hermanos y hermanas que se han santificado, ¿sabía usted? Porque el Señor conoce las áreas donde necesita uno mejora. Gloria a Dios. La santificación experiencial es la obra del Espíritu Santo que llega como resultado de una búsqueda fiel del creyente a Dios. ¿Cómo es esa búsqueda fiel del creyente a Dios? Oración, ayuno, adoración, instrucción de la palabra de Dios, etc. Así el amor puro de Dios llena el corazón y gobierna toda obra y acción, con el resultado de que el poder del pecado es quebrantado. La palabra del Señor me dice que yo puedo ser libre del pecado práctico, lo que no lo enseñan los calvinistas, porque ellos no enseñan la doctrina bíblica, tampoco el antinomianismo no lo enseña así. Pero la palabra del Señor me enseña que yo sí puedo ser liberado del poder del pecado y tener santidad práctica. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Gloria sea al Señor. Aleluya. Un ejemplo que le puedo dar, aquí el mismo apóstol Pablo, antes de la conversión, él era un fanático religioso. Como tal, él tenía odio en su corazón y oprimía y perseguía a la iglesia del Señor hasta la muerte, porque él daba el voto del Sanedrín judío para que mataran al hermano, solo por ser un creyente en el Señor. Y esa era una obra de la carne, era un pecado que estaba en su corazón. Pero en la conversión, si se fija bien, ahora como en la conversión se dio vuelta la moneda, ¿cierto? La moneda cambió y después de odiar, ahora empieza a amar. Por lo tanto, él ahora dice: amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, ¿verdad? Que ya no le dice que los odiaba, le dice: amados hermanos, gloria a Dios. Entonces el amor puro llena el corazón y gobierna toda obra y acción. Ese hombre, mis amados hermanos, según la palabra de Dios, según los historiadores, es el que Dios usó más para plantar más iglesias, no a nivel solo local, sino que a nivel internacional. O sea, era un misionero. Y él dejó plantadas iglesias, fundadas muchas iglesias, dejaba pastores, obispos y ancianos. Y la obra de Dios se expandió durante ese tiempo grande. Y estuvo dispuesto hasta ir hasta la muerte, morir como mártir, por amor al Señor, por amor a la iglesia. O sea que hay una obra de Dios en él, hubo una obra grande. Eso significa que el pecado fue quebrantado en él, la ley del pecado en él, que era el odio, fue quebrantado y después prevaleció en él el amor. ¿Cuánto da gloria a Dios? El Señor ha quebrantado y ha conquistado a muchos satanistas que han perseguido a la iglesia. Por eso usted tiene que tener toda la armadura de Dios, tener cuidado, porque el enemigo lo ataca a uno aún en los sueños y aún le puede robar revelaciones de Dios. Yo he escuchado testimonios de algunos que aún pueden irrumpir en los sueños de uno y robarle revelaciones divinas. Pero usted tiene que orarle al Señor, al Espíritu Santo, que cuando Él le dé una revelación, que esa revelación no se la vaya a robar nadie y que usted recuerde esa revelación con claridad, que todos sus sueños incluso no vengan de las tinieblas, sino que vengan de la luz, vengan de Dios. Amén. El Señor le va a empezar a dar revelación de sueños y van a ser bien claros y se va a recordar bien de todo eso. Porque incluso el enemigo lo puede atacar a uno ahí, como no lo puede atacar al hermano en forma directa, en forma indirecta, cuando está durmiendo lo ataca en los sueños. Entonces tienen que tener ahí en cuenta ese punto. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, ¿está entendiendo usted el mensaje? Hay una parte que Dios hace, pero hay otra parte que usted y yo hacemos. Esa es lo que enseña la palabra de Dios. No se puede usted pensar de que ya Dios, sí, solo Él, y ya usted no hace nada, ¿no? No es así. Muy bien, mis hermanos. En otras palabras, el crecimiento espiritual y la perseverancia final se logra mediante la práctica de 7 disciplinas sagradas. ¿Quién sabe de una disciplina sagrada? Nosotros aquí practicamos disciplina sagrada. 7 disciplinas sagradas, tales como congregarse en la iglesia. ¿Cuándo se congrega en la iglesia? No congregarse cuando usted tiene oportunidad de hacerlo, a usted le cuenta ahí un punto en contra tuya y un punto en contra de su santidad.
Y todo eso está registrado en libros de registro de Dios. Aleluya. Amén. Estudio de la palabra de Dios. ¿Cuánto le gusta estudiar la palabra de Dios? Ahora mismo la estamos estudiando. Pero aparte tiene un devocional usted, un tiempo de lectura, un tiempo de estudio. Usted tiene que ir ahí, aún con palabras que usted no entiende, tiene que buscarlo en algún diccionario bíblico o puede preguntarle a un hermano que sepa algo. Tiene que indagar. Y eso le da a usted que vaya usted cultivando la santidad. Oración, ¿cuántos oran a Dios? Hay muchas formas de orar, mis hermanos, y hay muchas formas de guerrear aún en oración contra el enemigo. A mí el Señor me ha enseñado que en un inicio de oración tengo que tener una faceta de confesión, porque es una disciplina de confesar un pecado. A veces uno no se recuerda, tal vez tuvo una distracción y algo pasó ahí. Hay que confesar los pecados, es una disciplina. Dos, otra faceta, reprender y atar toda obra de las tinieblas, porque el enemigo aún en la oración lo puede irrumpir con malos pensamientos, lo puede irrumpir aún hasta con malas palabras. Tiene que tener cuidado. Entonces tienen que atar y reprender, como el Señor dijo, que hay que atar al hombre fuerte y saquear su casa primero, para que luego después controlar, porque el enemigo pues por ahí ataca en la oración. Y ya después pues usted empieza a hacer las peticiones que quiera, intercesión, petición personal, lo que sea, y ahí va. Adoración, ¿cuántos adoran a Dios? Adoración en espíritu y en verdad, en la iglesia, públicamente y en secreto. Usted puede adorar a Dios en cualquier lugar, como le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Ayuno, ¿cuántos practican el ayuno? Ay, dice usted, Dios mío, cada vez está poniendo más difícil las cosas. Aleluya. Por ahí decía una hermana, es que usted tiene muy poquito, decía. Muy poquitos ayunos. Aleluya. Y también decía, muy poquitas vigilias, pero a la hora del ayuno no llegaba. A la hora de la vigilia no llegaba. Entonces, ¿dónde está pues esa disciplina del guerrero, del soldado de Dios? Ayuno, mis hermanos. Hay muchas formas de ayunar, usted lo sabe, ayuno total, ayuno parcial. Vigilia, ¿cuánto le gusta vigilar? La vigilia forma parte de la disciplina. El retiro espiritual, eso nunca lo he escuchado, va a decir usted. Jamás he escuchado un retiro espiritual. Le voy a dar algunos ejemplos de la Biblia, hermanos. El ayuno de Jesús en el desierto durante 40 días fue un retiro espiritual. ¿Y qué hacía él ahí? Bueno, orar y ayunar, meditar en la palabra de Dios. Y era un retiro porque estaba en un lugar privado, concentrado y enfocado en el propósito de Dios. 40 días en el desierto, dice usted, Dios mío, con un día quizás me muero. Sí, pero el Señor tenía esa fortaleza, gloria a Dios. El ayuno doble de Moisés de 40 días en el monte Sinaí. Si usted lee, Moisés hizo un ayuno seco de 40 días, la primera vez que Dios le entregó los 10 mandamientos, y como él rompió las tablas de la ley, porque el pueblo se había depravado allá en el valle, cuando él bajó con las tablas de la ley, él las rompió, porque tuvo celo de Dios. Pero el Señor lo hizo que subiera otra vez a la montaña, al monte, y allá le llevaba otra vez las tablitas para escribir otra vez los 10 mandamientos. Y ayunó otros 40 días. Y este ayuno, usted lo lee, dice que no comió ni bebió nada. Era inocente. Y tiene que tener en cuenta que Moisés era un varón arriba de 100 años, o arriba de 80 años, más o menos acercándose a los 100 años. Aleluya. Estaba en un retiro. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés bajó del monte, en él había una gloria de Dios que resplandecía su rostro y todos estaban afligidos. Dios mío, ¿qué se hizo, Moisés? ¡Ay, corramos de aquí! Y salieron todos corriendo y dicen, no, usted no corran, soy yo. Le tuvieron miedo. Resplandecía su rostro, era la unción de Dios, era la Shekinah, la gloria de Dios en él, mis hermanos. Otro que ayunó 40 días, Dios mío, es una jornada grande. Elías, cuando huía de la opresión de Jezabel. Dice que llegó un momento en que un ángel le llegó a dar comida, pero después de eso, fortalecido con esa comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ese es un ayuno de 40 días. Y usted dice, Dios mío, era un soldado, pues. Después de tener una gran victoria salió escapando, pero bueno, el Señor todavía
retiro espiritual. Algunos lo han hecho en la iglesia, gloria a Dios. Algunos lo han hecho en un monte, en una montaña. ¿Cómo se llama el monte allá en Guate? Cerro quemado. Guatemala. Cerro Quemado, gloria a Dios. Por allá dice el hermano que le dio la revelación al pastor de el nombre de la misión cristiana fue en el altar, estando en un retiro espiritual, ¿cierto, hermano? Esa es otra disciplina espiritual. Entonces, el retiro es bíblico, sí es bíblico. Pero dice, si yo ni aguanto casi, mi hermano, dice usted, apenas llego, ¿cuánto llego? 6 o 7, ¿verdad? Apenas la oración, dice usted, apenas la oración. Y dice usted, apenas la congregación. Hay muchos hermanos que, por cierto, no están congregándose de manera regular, pudiendo hacerlo, porque andan jugando fútbol por ahí algunos jóvenes. Eso es pecado, eso no está bien. Ahí hay que reconciliarse, reconvertirse, Aleluya. dejar el amor y gozo por el mundo. Recuerde usted, los enemigos del hombre, la distracción al mundo o el entretenimiento. Hay que estar en la casa de Dios. Amén. Es que estoy muy traumado, dicen ustedes. Sí, pero el Señor dice que Él lo renueva a uno, le da nueva fuerza. Aquí hemos recibido sanidad mucho, aquí en la iglesia. Gloria a Dios. ¿Cuántos han recibido esa bendición de estar en la casa de Dios y aquí han salido sanados? El Señor ha visto la bendición y la obediencia y la fe de usted y Él lo ha bendecido. Muy bien, mis hermanos, el retiro espiritual entonces es bíblico, sí, es bíblico. Gloria a Dios. ¿Y qué puede hacer usted en un retiro espiritual? Bueno, hay muchos propósitos en la disciplina sagrada. Número 1, concentrarse en Dios. Usted quiere una respuesta de Dios, se concentra en Él en ese retiro y le hace una petición. Número 2, honrar a Dios. Número 3, experimentar victorias espirituales. Esto es lo que me ha enseñado el Señor Jesucristo a mí, que para experimentar victorias espirituales es necesario, cuando una disciplina espiritual no está funcionando o no está dando resultados como debiera, entonces hay de ir más allá de esta disciplina. Por ejemplo, cuando a usted no le esté dando resultados solo a la oración, usted debe ir al ayuno. Y en el ayuno, ahí usted va a experimentar la victoria del Señor. Porque a mí, en una oportunidad me dijo que a Él se le hace más fácil dar respuesta por medio del ayuno. Gloria a Dios. En la batalla espiritual. Recuérdese que usted y yo estamos en batalla espiritual. Y es por mantener su estado de gracia salvífica. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, tiene que hacer ese esfuerzo, mis amados hermanos, de ir a algo más grande. Gloria a Dios. Bendito. Muy bien, mis amados hermanos. Este estilo de vida piadosa proporciona unción espiritual a los santos. Es decir, que la gracia y el poder de Dios habita abundantemente en los cristianos. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo? Este estilo de vida piadosa proporciona unción espiritual a los santos. Es decir, que la gracia y el poder de Dios habita abundantemente en los cristianos. Hay hermanos que se han sorprendido donde han llegado a una iglesia y saludan al hermano que está ahí. Ay, Dios mío, o sea, mira, yo sentí un impacto ahí desde hermano, hasta energía eléctrica que se saca. No, es la unción del Espíritu Santo. O sea, es el poder de Dios. Cuando está en gloria a Dios, es el poder de Dios. Es que el hermano tiene esa bendición de tener esa unción. Y esa unción significa gracia y poder de Dios. Amén. Para vivir en santidad y para poder obrar. Gloria a Dios. ¿Se recuerda usted en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que el Señor ungía a profetas, ungía a sacerdotes y ungía a reyes para una obra especial? ¿Se recuerda usted? Y cuando era ungido, la palabra del Señor dice literalmente que el poder del Espíritu Santo descendía sobre ese varón o sobre esa mujer que estaba ungido, y el Señor hacía obra grande. ¿Se recuerda usted de Sansón? Que cuando descendía el poder de Dios sobre él, departaba ejércitos grandísimos en un instante, y a veces sin tener ningún arma en la mano. Por allá una vez halló una aguijada de un asno, algo por el estilo, y con ese mató como a 1000, un ejército de 1000. Entonces, en otra oportunidad, a un león, como que era un cabrito
rito o algo por el estilo. Entonces, era el poder de Dios. Entonces, la unción se logra mediante la disciplina espiritual. Pero una disciplina espiritual bien definida. Esto lo sabe el enemigo, el diablo, y esto lo saben los satanistas. Si usted no tiene disciplina, el enemigo sí tiene a servidores que tienen disciplina. Téngalo bien seguro. Yo lo he escuchado por ex sacerdotes satánicos que dicen que ellos tienen disciplina espiritual y ellos aún le oran y ayudan al enemigo para poder proyectar un ataque contra la iglesia. Y si la iglesia no tiene disciplina espiritual, fácilmente la derrota. Por lo tanto, el cristiano tiene que tener, dice la palabra del Señor, toda la armadura de Dios, y entre ellos está esa disciplina que tiene que tener. Gloria sea al Señor. ¿Estén entendiendo ustedes el mensaje? ¿Estén bien? Gloria a Dios. Hay una santidad impartida por la acción directa de la gracia divina. Eso nosotros lo sabemos bien. Todos los eruditos lo saben. También hay una santidad cultivada por la reacción del albedrío libre y responsable del creyente. Es decir, que yo deseo que el Señor me bendiga. Yo deseo que el Señor me santifique. Entonces tengo que ir y aplicar la disciplina espiritual. Y de esa forma el viejo hombre se va debilitando y el nuevo hombre se va agrandando. De tal manera de que el viejo hombre después lo va a ver a usted y decir, y vos me estabas dominando. No, mira, ahora ya estoy fuerte, ya no me puedes dominar. ¿Se recuerda usted cuando usted hacía, los jóvenes se recuerdan, cuando hacían una fuerza de manos, ¿verdad? ¿Quién era el más fuerte? Vos no me ganás a mí. Entonces, con la disciplina espiritual se puede agrandar al nuevo hombre que está en el espíritu y achicar al viejo hombre que está en el alma. Y así cuando ese viejo hombre quiere salir, fácilmente lo domina. Aleluya. Gloria sea al Señor. Muy bien, hay una santidad cultivada por la reacción del albedrío libre al creyente. ¿Por qué es importante esto? Preguntará usted. ¿Por qué es importante para el creyente la santidad experiencial o práctica? Es importante el ejercicio de la santificación tanto para autenticar la elección para vida eterna como para mantener el estado de salvación. Repetiré otra vez. ¿Por qué es importante para el creyente la santidad experiencial? Es importante el ejercicio de la santificación tanto para autenticar la elección para la vida eterna como para mantener el estado de salvación. En otras palabras, para que usted esté seguro de ser salvo al momento de morir o al momento de que el Señor descienda y venga a recoger a su pueblo en el arrebatamiento. Por eso es importante mantener esa progresión en la santificación. Todo pecado tiene solución, pero el creyente tiene que cooperar con la gracia de Dios en ir matando progresivamente los apetitos carnales incorrectos. Viene un momento en que ya ha cambiado todo, ya ha cambiado, ya es nuevo, y ahí hay que mantenerse, porque siempre va a haber ataque del enemigo. Yo he escuchado testimonios de ex sacerdotes satánicos o ex sacerdotes satánicas que cuando hay un hermano que está ganando almas y que tiene una buena bendición, una buena comunión con Dios, el objetivo principal que el enemigo envía es que le envía un ataque para que el hermano pierda la santidad práctica o la hermana pierda la santidad práctica y en esa medida pierda poder y unción de Dios, pierda respaldo y gracia de Dios y esté vulnerable para contaminar incluso, si es posible, a todos los demás. Un ejemplo, un predicador que predica herejías desde el altar, esa herejía se va quedando, y poco a poco eso va contaminando. Al fin de cuentas, la congregación viene a caer en tibieza espiritual, frialdad espiritual, etc., al punto de que están en estado de caído de la gracia salvífica y lo peor, no se dan cuenta, porque el predicador les asegura que así como están, así se van a salvar. Y es una gran mentira, una gran falacia. Es una obra de la carne, la herejía, o sea, decir mentira. Por eso uno tiene que asegurarse de lo que se está predicando es verdad. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y por eso nosotros respondemos con la palabra de Dios, mis amados hermanos, para no engañar a nadie y procuramos con la ayuda del
sencillo que se pueda. Porque algunas veces yo uso las palabras en el original hebreo y griego, pero es para darle la connotación verdadera. Gloria a Dios. Lo que está ahí es verdad, mis amados hermanos, y eso es lo que el Señor quiere. Así que nosotros, mis amados hermanos, tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos santifica, aplicando la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y también por su gracia directa. Algo que le voy a dar como ya para una recomendación especial es que usted tenga una buena relación con el Dios Trino. No solo le ore al Padre Yahvé o al Padre Jehová o solo al Señor Jesús, también ore al Espíritu Santo y dígale parte que usted quiere que Él mejore en usted. Al Espíritu Santo se le puede orar así como se le ora al Padre Celestial o al Señor Cristo. El Señor Jesucristo nos enseña cómo orar. Él dice que le podemos orar a Él en su nombre, también enseña que le podemos orar al Padre Celestial. También la palabra enseña que podemos orarle al Espíritu Santo. Y si usted le dice al Espíritu Santo que le dé una revelación que mejorar o cómo mejorar, Él se lo va a dar. En una forma particular. Hay muchos hermanos que así han sido santificados, hay muchas hermanas que así han sido santificadas. Gloria a Dios. Y este mensaje de santidad, mis hermanos, es porque es necesario y la iglesia no lo está practicando en la mayoría de iglesias, porque las iglesias solo se le enseña que en la conversión ya estuvo, ya lo ganó todo y ya lo tiene todo seguro, ya para nada. Pero lo cierto es que lo que se ganó en la conversión hay que conservarlo. A usted le gustan los regalos, ¿verdad? Todo el mundo le gusta los regalos. Si usted le da un regalo, ese regalo tiene que protegerlo, tiene que cuidarlo. Así es la salvación con nosotros. Un regalo de Dios es la salvación, pero ese regalo usted lo tiene que proteger y guardar. Porque hay enemigos que se la quieren quitar y hay muchos que se las han quitado. Aunque a ustedes les parezca incredible, como dicen los americanos, incredible es increíble, se la han quitado. ¿Por qué? Porque se han descuidado, espiritualmente se han descuidado. Y por lo tanto, mis hermanos, nosotros tenemos que cuidar la salvación. ¿Y cómo la cuidamos? Con santificación. Amén. Santificación. Así es que nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, mis amados hermanos, es el que hace la obra de santificación. Es el que hace la obra para que nosotros tengamos la regeneración y la santificación, además de otra bendición que nos da. Pero Él necesita que usted también le pida. Como digo, el Señor respeta el albedrío libre del hombre. Porque si usted no quiere santificarse, el Señor no lo va a santificar a usted a la fuerza. Porque el hermano pastor puede estar diciendo, hermanos, tenemos que orar, pero si usted no ora, el Espíritu Santo no lo va a forzar. Aún Él lo puede despertar en la noche o en la madrugada para que ore. Pero si usted no quiere orar, no puede orar para nada. ¿Sabían que hay veces que lo ha despertado en la madrugada a usted? Pero usted dice, yo estoy muy ocupado, está cansado, hoy más que mañana voy a dejar gorda el mejor. Entonces el Señor quiere que usted ore, porque un ataque del enemigo viene en el día, y cuando usted no se ha preparado en la oración, el ataque llega, ¿cierto o no es cierto? Y usted no tiene defensa. ¿Por qué? Porque no se preparó, y la oración es para guardarlo del enemigo, para protegerlo del ataque que le va a llegar. Porque Dios sabe, el Espíritu Santo sabe cómo se mueve el enemigo. Entonces Él, para protegerlo, Él le avisa antes. Por eso es de que usted tiene que reaccionar y decir, sí, Señor, aquí estoy. Empieza usted a orar. Y sí, cuando le llegue el ataque, pero usted va a tener protección. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces así funcionan las cosas, mis amados hermanos. Funciona en una sinergia, en una obra cooperativa. Gloria a Dios. Así es que si al Espíritu Santo usted le pide que le ayude a mejorar su carácter, a ser, por ejemplo, más dulce y tierno con los hermanos, sabe que eso les cuesta a muchos. Sí. Una vez ese mensaje me lo entregó el Señor Jesucristo, y un pastor que presume que predica santidad, a él le cayó eso, porque él es bien grosero y áspero para predicar, y hasta incluso condena a los hermanos que están salvos. Entonces, y el Señor le mandó un mensaje que tenía que tener más amor, ¿verdad? Más gozo, más paz, más paciencia, más benignidad, más bondad, más fidelidad, más mansedumbre, más dominio propio. Y no le gustó, pero bueno, el Espíritu Santo no lo va a santificar a uno a la fuerza, usted se sabe. Entonces, pero si usted se proyecta a ser mejor cada día, lo puede hacer, sí o no.
Por aquí nosotros, mis hermanos, fomentamos la disciplina espiritual. Allá está en usted. A veces el hermano me dice, ¿verdad?, que se ha sentido triste. Y somos nosotros aquí, bueno, nosotros tenemos que ir allá al frente, como pues el Señor quiere que nosotros lleguemos allá al cielo. Nosotros tenemos que esforzarnos por nosotros y por ustedes también, porque a veces por la oración del sacerdote llega la bendición a usted también. Entonces cuando el hermano le está diciendo hay que ayunar mañana, por cierto, mañana hay ayuno, ¿verdad? Usted esfuércese, mi hermano, ya voy a cerrar para que nos vayamos algo temprano. Y mañana usted diga, yo voy a ayudar con un propósito especial, y lo hace. Y el Señor se lo va a estar recibiendo y va a venir la respuesta para usted más adelante. Amén. El Señor no lo va a hacer que usted ayune a la fuerza, o lo va a forzar, ¿verdad que no? Es voluntario. Ir al reino de los cielos es voluntario. El único que obliga a ir a las almas al averno es el diablo, que el Señor lo reprende. El Señor Jesucristo nos invita a todos a que el que quiera venir en pos de mí, dijo el Señor, tome su cruz, niegue a sí mismo y pues, camine, progrese. Porque el caminar en el Señor requiere sacrificio. Y el sacrificio es el trabajo, el esfuerzo que usted tiene que hacer. Muchas veces nosotros estamos ocupados, las hermanas por ahí que son amas de casa, que son madres de familia, etc. Hacen muchas cosas, van a trabajar afuera, tienen que hacer tareas domésticas. Se siente cansado, todo es comprensible, pero usted tiene que tener una relación con el Señor. Porque la salvación, algo que le voy a decir siempre, lo voy a recalcar, es que es individual y es relacional. Usted tiene que tener una comunión personal con Dios. Porque algunos dicen, es que mi mamá se va, es cristiana, pero ¿y usted? Es que mi papá es cristiano, ¿verdad? Pero si usted también necesita salvarse, ¿qué tal en el arrebatamiento su papá se va y usted se queda? O su mamá se va y usted se queda. O la hija se va y se queda la mamá. Se invirtieron las cosas, ¿verdad? Recuérdese la profecía del Señor. El uno será tomado y el otro dejado. ¿No le ha llamado a usted la atención eso? Eso se va a cumplir en dos facetas, en el día grande de Jehová y también en el arrebatamiento. El uno será tomado y el otro dejado. El que está preparado se va y el que no está preparado se queda. Es terrible. ¿Sí? Hay algunos hermanos que ya les ha revelado que se quedan, que están llorando, diciendo que el Señor les ha proyectado que se han quedado. ¿Pero por qué se han quedado? Porque no han cultivado, mis amados hermanos, la santidad. Por eso, mis amados hermanos, todo lo que se hace aquí es un esfuerzo para que nosotros nos santifiquemos. Por ahí está incluso un plan de lectura bíblica. Por cierto, ¿quiénes llevan ese plan de lectura? Solo hecho de estar leyendo la palabra de Dios, ya eso ya viene siendo una disciplina. Amén. A veces uno llega cansado de la casa, del trabajo, y es verdad, pero si usted ora al Espíritu Santo, que le fortalece todo, después se pone a leer la palabra, el Señor le va a alimentar. El Señor le va a fortalecer y va a aprender la palabra. Amén. Es una disciplina espiritual que usted tiene que tener. Por ahí está, son unos cuantos agarraron eso y hay otros que se olvidaron. Algunos que lo agarraron, pero lo tienen aguardado, por cierto, y ya no lo continuaron, pero hay que hacerlo. A mí el Señor eso me ha enseñado que hay que leerlo. Por eso es que yo he leído más o menos aproximadamente unas 20 veces la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es aparte de otros estudios así particulares. Y cuando leí un tratado de teología que tenía la teología calvinista, a mí me pareció que chocaba contra lo que enseña la palabra de Dios, que es ilógica y antibíblica. Y entonces, Dios mío, ¿cómo es eso que me va a forzar el Espíritu Santo a hacer algo? ¿No? Y el Espíritu Santo me indicó que eso es una falacia, una mentira. Que se han inventado muchos para perderse, pero bueno, allá ellos. Han habido calvinistas que sí, el Señor los ha usado en allanamiento, pero es porque ellos han tenido disciplina espiritual. Ellos han cuidado su salvación en forma práctica. Aquellos les enseñaron esa doctrina, pero no se corrompieron. Pero la mayoría sí se ha corrompido. Yo todos los pastores que conozco que predican esa doctrina, todos viven corruptamente. Porque esa da pie para descuidar la santidad. O sea, es un potencial, como decía John Wesley, para poder destruir la santidad práctica. Cada punto de esa doctrina son 5 puntos, los hermanos que han estudiado un poco, tiende a destruir, a obstaculizar la santidad práctica, y eso es verdad. Si a la gente se le dice que salvo siempre es salvo y puede hacer lo que le da la gana, las personas entonces se meten a una loca carrera de pecado y después se terminan perdiendo.
Y eso no quiere el Señor que sea así. Aleluya. Allá por el año 2010, 2011, se han venido levantando predicadores de renombre internacional, por cierto, que han escrito hasta Biblias de estudio con esa teología, diciendo que es la teología reformada y es la teología que no está reformada, porque esa la enseñó un sacerdote católico que vivió en el año 4 después de Cristo, llamado Agustín de Hipona, y ese es el teólogo fundamental de la teología de la Iglesia Católica. Aún la adoración de imágenes, aún el bautismo de niños, infantes, etc. De él viene esa doctrina. Entonces, esa doctrina no es bíblica, hermanos. Esa doctrina errónea que ha perdido a muchos. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. No todo lo que se dice o no todo lo que el predicador que usted vea que está predicando, pues si no está predicando la verdad, pues no. Así como los de Berea, se recuerda a usted que los de Berea, dice la palabra del Señor, que cuando escuchaban el mensaje del apóstol Pablo, ellos verificaban en la palabra de Dios que lo que estuviera diciendo era verdad. Y dice la palabra del Señor que eran más nobles que los de Tesalónica, porque cada día escudriñaban que lo que el apóstol les decía era cierto o no. O sea, comprobaban, ¿es verdad esto o no es verdad? Porque es fácil equivocarse, es fácil, mis amados hermanos, es fácil equivocarse. Así que, y si usted tiene un margen de duda sobre algo, entonces puede ir a alguien más importante y alguien que no lo va a engañar, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les ha dado a las hermanas mensajes por medio del predicador a través del altar, pero como ellos se han sentido que los han confrontado, pues han ido al Espíritu Santo y el Espíritu Santo les ha revelado eso que Él dio es porque quiere la santidad. Gloria a Dios. Cada punto de la santidad que se menciona es que Él quiere algo de mejora en alguno de nosotros. Usted puede verse, yo me veo reflejado, yo cuando digo del fruto del Espíritu, cuánto he progresado, Dios mío. Si tengo amor a Dios, tengo amor al prójimo, etc. Entonces, y el gozo, ¿cómo me siento en el gozo? ¿Cómo está mi gozo de la salvación? ¿Cómo está mi gozo? Etcétera. Y uno tiene que examinarse, ¿sí o no? Hay que examinarse a la luz de la palabra de Dios y ver si puede mejorar algo. Se ha fijado que hay veces que disminuye a veces esa virtud del fruto del Espíritu. Cuando usted no es tan paciente que se diga o no tolera algo, la presión que le dicen, y entonces usted tiene que tener cuidado en eso, de que cómo está esa parte de la paciencia. Se ha fijado que a veces está bien complicado, que uno se ha encontrado con personas que lo quieren así todo rápido. Si no lo tiene rápido, se mete en un problema. Entonces usted tiene que tener calma. ¿Vale? Tiene que, ¿verdad?, manejar esto. Muchas cosas, mis amados hermanos. Entonces, es de mejorar, gloria a Dios. Y el Espíritu Santo le ayuda a uno. Si usted le pide al Espíritu Santo, Señor, yo quiero tener mucho mejor en este fruto, en esta virtud, Él le va a ayudar. Pero usted tiene que buscarlo a Él, porque ya usted tiene albedrío libre. Usted puede tomar iniciativa incluso en buscarlo a Dios. Hay pasajes en la Escritura donde el Señor dice, buscadme y viviréis. ¿Verdad que sí? Significa que usted ya libre del pecado, ya con iniciativa puede ir a Dios y el Señor traerle respuestas sin que Él lo venga, aunque generalmente Él toma la iniciativa. Casi siempre Él toma la iniciativa. Cuando usted está débil en algo, el Señor siempre le envía un mensaje tomando la iniciativa y ya deja que usted responda. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, entonces aquí nosotros estamos enseñando esta verdad, estamos enseñando esta bendición porque es lo que nosotros nos mantiene a nosotros en el camino de Dios. ¿Cuántas veces ayuna usted a la semana, por ejemplo? John Wesley y sus amigos hicieron un descubrimiento que los antiguos cristianos ayunaban 2 veces a la semana. Y Él les validó para poder hacer la obra de Dios y mantenerse siempre en el estado de salvación. Y empezaron a practicar, empezaron a hacer un club santo, a estudiar la palabra, a orar y a ayunar. Y ese hombre tuvo una gran unción que trajo el Evangelio aquí hasta Estados Unidos. Y allá en Inglaterra pues expandió el Evangelio, gloria a Dios. Y hay algunos que allá en el cielo le han visto que Él tiene un castillo grande, el Señor, en el tribunal de Cristo, porque el juicio final, el juicio del trono blanco,
allí mismo se va a dar el juicio de creyentes y de incrédulos, y eso está constatado por el Señor Jesucristo, donde los cabritos representan a los perdidos y las ovejas o los corderitos a los salvos. El Señor va a dar recompensa en el juicio final. El juicio final, mis amados hermanos, ahí no se decide el destino en el sentido de que Dios va a decidir quién va a ir al cielo y quién al infierno. No, el destino se decide en el juicio previo, cuando el hombre muere. Amén. Esa enseñanza ya se las hemos repartido a ustedes. Algunos que han visto, el Señor les ha mostrado que este varón, que fue un gran evangelista, tiene una monción que es como un rascacielos grandísimo. Y el ángel le dijo que todas aquellas personas que él había ganado con su ministerio iban a vivir con él. Esa era la familia que iba a vivir con él allá en el cielo. Le mencionó a otros evangelistas como a Tual Moody, uno de aquí de Estados Unidos. Le mencionó a otro, un coreano y un Joy Pastor, un Kung un italiano, etc. Y todos esos hombres que vivieron evangelizando, ganando almas, todo el tiempo se santificaron y todo el tiempo ganaron almas, y ellos son los que tienen las mejores mansiones en el reino de los cielos, porque las obras cuentan. Amén. La salvación es por gracia, pero también el obrar es fruto de la gracia. O sea, las buenas obras son fruto de que yo ya soy salvo. En otras palabras, si yo no tengo buenas obras, estoy como negando que ya estoy salvo. Pero si tengo obras buenas, entonces significa que yo estoy salvo. Y estoy dando testimonio de que estoy bendecido por el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Se ha fijado que las personas a veces le reclaman a uno por el testimonio, ¿verdad que sí? Porque el diablo así lo encara. Una vez recuerdo yo que escuché a un hermano que en un parque estaba predicando: arrepientan de todos ustedes pecadores, porque el juicio de Dios viene a la tierra, fuego viene para consumirlo. Y estaba ahí un satanista, y el satanista le mencionó algunos pecados al predicador, al evangelista. Ahí se lo derribó de un solo, lo desarmó al pobre, y se agachó la cabeza y se fue, bien avergonzado, pobrecito. Le mencionó que robaba, le mencionó que andaba haciendo cosas malas, le mencionó que le era infiel a su esposa, etc. Y allí lo desarmó completamente al pobre y se fue bien apenado, bien avergonzado. Porque sabe que el enemigo anda atacando a los soldados. Ese no anda atacando al que ya está derrotado, él anda atacando al que está en victoria. Por eso el Señor Jesús, ¿verdad? Él nos manda a nosotros que nosotros, ¿verdad?, lo imitemos a Él, que Él nunca se descuidó. Él era uno que tenía todas esas disciplinas sagradas, las 7 disciplinas ahí, Él las practicó. De todas esas disciplinas, ¿cuántas usted practica? Yo, mis amados hermanos, solo el retiro no lo he practicado todavía. De ahí todos los demás, sí. Gloria a Dios. Pero si alguna vez tengo oportunidad de practicar el retiro, lo practico. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aunque sea el retiro de unos 3, 4 días, 5 días, 7 días. Dios mío, dicen ustedes, que yo con un poquito ya estoy ahí afligido. Hay que derrotar al viejo hombre. ¿Se da cuenta? Poco a poco usted va aprendiendo. El hermano o la hermana no puede hacer un ayuno completo, pues vaya, hágalo parcial. Y después va a ver que va a poder hacer un ayuno completo. Gloria a Dios. Amén. Así que así estamos en esta bendición, mis amados hermanos. Y procuremos, mis amados hermanos, tener esta bendición de una santidad práctica. El Señor está trayendo las almas aquí, se ha fijado. El varón que vino el domingo, gloria a Dios, según he escuchado, lo han rechazado en otras iglesias. Eso es pecado. El Señor Jesús dice: el que a mí viene de ningún modo lo echo fuera, y Él quiere que todos sean salvos. Y para todo hay solución. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanos. El Señor ha quebrantado y ha liberado a muchas personas de esos tipos de pecados. Por lo tanto, no hay que despreciar a nadie, porque despreciar a alguien es pecado. ¿Sí? Porque la iglesia es donde realmente es como un taller donde se repara el coche, o como el hospital donde se encuentra la medicación para la enfermedad, hablarse en forma figurada. Entonces la iglesia es para liberar, restaurar. La iglesia está para salvar, en otras palabras, por la gracia de Dios, obviamente, porque usted y yo tenemos el mensaje de salvación, ¿o no? Usted y yo tenemos las armas de un guerrero para arrebatar estas almas al diablo.
Así que la iglesia no tiene que entregárselas al enemigo, todo lo contrario, hay que quitárselas, arrebatárselas. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, quiero llegar hasta acá, espero que haya comprendido el mensaje y cuando vengan puntos específicos de santidad, no se sienta tan mal, sino que simplemente diga: el Señor tanto me ama realmente que quiere que yo pues me santifique más. Gloria a Dios, diga usted. No reaccione mal cuando el hermano o la hermana predica en un punto donde usted tiene deficiencia y necesita mejorar, porque dice la palabra de Dios: perfeccionando la santidad en el temor de Dios, limpiándonos de toda contaminación de carne y espíritu, limpiando de toda contaminación de espíritu, alma y cuerpo, porque la venida del Señor se acerca. Cada día se acerca, se fija, el tiempo está corriendo rápido, el reloj de Dios, el reloj profético de Dios está corriendo, y Él ha cortado el tiempo, porque dice Él que acortaría el tiempo en el postrero por causa de los escogidos de Dios, que somos nosotros. Porque aquí, después del arrebatamiento, mis hermanos, se termina el tiempo de gracia, y el tiempo de transición, que es de gran tribulación, allí pues no hay garantía de salvación. Ahora sí, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora sí, porque el Señor Jesucristo, el Padre Celestial, escucha y atiende la oración del justo, dice la palabra de Dios. En aquel tiempo el Señor no va a atender a nadie que le esté clamando. Sí, te van a clamar, pero Él ya no va a atender. Amén. Entonces, hoy es el momento para garantizarnos la salvación y garantizar la salvación de otros que necesitan ser salvos. Miles de gente necesitan ser salvos. Y usted tiene la palabra. Fíjense bien, yo lo he comprobado bien, que aunque uno no sea tan ilustre en el inglés, se sabe, pero cuando tiene que hablar de la palabra de Dios, el Espíritu Santo le da para hablar y ellos le entienden bien el mensaje. ¿Sí de veras? Se vuelve uno bilingüe al momento de hablar, porque es el Espíritu Santo el que le da la palabra. Y yo no me acuerdo ninguna palabra en inglés, pero bueno, el Espíritu Santo me ayuda a tener orden y a pensar en inglés y empezar a tirar palabras. Cabalito, me entiende el americano y entiende el mensaje. Fíjese bien, porque gracias de Dios para esa alma que está perdida, pero Él quiere que esa alma se salve también. Y si usted tiene esa palabra, usted tírela, y el hombre, la mujer, esa palabra lo va a estar trabajando al punto que lo va a salvar en el momento dado. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Vamos a finalizar. Gloria a Dios. Vamos a orar. Le decimos: Espíritu Santo, en esta hora le damos gracias por darnos, Señor, ese consejo de su palabra, de cómo nosotros podemos cultivar la santidad experiencial. En esta hora, Señor amado, le pongo en sus manos cada vida, cada hermano que está aquí, para que pueda, Señor, cada uno de ellos, Señor, comprender y también experimentar su gracia, que pueda, Señor, cada hermano, cada hermana, Señor, tener esa capacidad para poder estar cuidando su salvación, poder cultivar esa santidad, cultivar el fruto del Espíritu que es el que nos da con su gracia. Ayúdenos a cada uno de nosotros a cada día ser mejores, cada día, Señor, a limpiarnos de toda contaminación de espíritu, de toda contaminación de alma, de toda contaminación de cuerpo, y perfeccionar la santidad en el temor de Dios, perfeccionar la santidad en el amor a Dios. Ayúdenos cada día más, Señor, a crecer, ayúdenos a cada día más a ser un reflejo de la imagen de Dios en este mundo, para que otras personas puedan ser alcanzadas por nuestro testimonio, para que otros puedan ver que Dios ha hecho una obra de salvación en nuestra vida, y ellos también, así como ven que nosotros hemos cambiado, también ellos puedan tener esperanza que pueden cambiar, puedan tener esperanza que pueden ser salvos y pueden llegar a las moradas celestiales, llegar al cielo que usted ha prometido en su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Ayuda al Espíritu Santo a cada hermano, cada hermana, cada día a santificarse. Que sea su gracia, Señor, esa gracia que viene como iniciativa para ayudarle al hermano, a la hermana, al joven, a la joven, al niño, a la niña, a santificarse. Gracias le damos porque usted nos ha dado dones de revelación, nos ha dado dones de inspiración, nos ha dado dones de poder para poder servirle. Gracias, Espíritu Santo, por darnos la santificación. Gracias, Espíritu Santo, por darnos esa bendición. En el nombre de Jesús le damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor me bendiga, mis hermanos. Tengo aquí a mi hermano
una disciplina espiritual, el ayuno, a partir de las 8 de la mañana. Aquí va a estar abierta la iglesia local y a las 11 en punto va a iniciar el culto de adoración regular. El que pueda venir a iniciar el ayuno aquí lo hace, y el que no puede, aún desde su casa puede iniciarlo. Amén. Desde su casa usted puede iniciarlo pues y entregarlo a la tarde después. Pero el que usted venga y esté en el ayuno, pues ya le da a usted esa bendición del ejercicio de la piedad, del ejercicio de la disciplina sagrada, la disciplina espiritual. Así es que está invitado usted a venir y es una gran bendición. Todos los que hemos venido hemos recibido bendición. Gloria a Dios. Para el día viernes 21 tenemos vigilia a partir de las 8:30 o a las 8 del punto, ¿verdad? A partir de las 8 de la noche, vigilia acá en la iglesia también. Así es que planifique bien ese día. Para algunos es el último día de trabajo, para otros pueden pedir un tiempo libre pagado. Gloria a Dios. Y tener ese tiempo para venir a adorar, venir a la comunión, venir a la búsqueda de Dios. Así que estamos bendecidos, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces solo oramos para despedirnos. Señor Jesús, gracias le damos por la oportunidad que nos ha dado estar en su casa, en su templo, en esta hora. Te pido que bendiga a cada hermano, cada hermana que ha tomado la iniciativa de venir a su casa, que ha acudido a la invitación, al impulso del Espíritu Santo de venir a su templo. Bendiga igual que cada hermano, a cada hermana que está en este lugar. Dele de su gracia, dele su bendición, dele su protección. Esta hora yo reprendo, Señor, todo espíritu maligno que quiera, Señor, estorbar en el camino. Guarde a los hermanos, Señor, protéjales de todo accidente, guárdeles de todo ataque del enemigo, protéjales de todo tipo de opresión, persecución. Ayúdenles a llegar muy bien a sus casas, que descansen y que el día de mañana puedan estar dispuestos a venir al culto dominical, el culto de adoración general. Que puedan estar también disponibles a los hermanos a hacer el ayuno como un ejercicio espiritual. Bendiga y guarde cada hermano en el nombre de Jesús. Oramos en su gracia. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Puede salvarse.